Primera Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 9. La palabra del Señor dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El tema que queremos tratar, o que el pasaje en esta primera sección del capítulo 1 arroja, es el tema de la gracia de Dios. Esta es la idea principal en esta sección a la cual hemos dado lectura, la gracia de Dios. Y pensando en la gracia de Dios, venía a mi mente la historia de una persona que conocí en el Paraguay. Nos acompañó en muchas giras que hacíamos predicando en diferentes lugares a través de un grupo musical. Cuando lo conocimos, él contó su testimonio para nosotros y nos hizo saber que él había estado por muchos años en la prisión y por delitos muy graves. Nos contó que su vida, antes de recibir a Jesucristo, era una vida difícil, porque claro, él tomó muchas malas decisiones y eso lo hicieron llevar hasta el lugar donde estaba, que era la prisión. Claro que en ese momento, cuando él nos contaba eso, él decía que la pena privativa de libertad por los delitos cometidos debían hacer que él estuviese en prisión por muchos años, más de 25 seguramente, pero él estaba con nosotros, acompañándonos a predicar el Evangelio, y gracias a él se nos facilitó el hecho de ir a una prisión muy importante para compartir el Evangelio dentro de la cárcel. Él nos contaba como parte de su testimonio que cuando el Evangelio llegó a su vida dentro de la prisión, cuando un grupo de hermanos fueron a predicar el Evangelio, él abrazó la fe en Jesucristo y el Señor Jesucristo transformó su vida. Y a partir de ese momento hubo en él un deseo profundo de conocer la palabra de Dios. Le regalaron una Biblia y la comenzó a leer todos los días en la celda de esa prisión. Y la palabra de Dios comenzó a producir un efecto de transformación en él, de tal forma que era evidente sus cambios sin haber ido a una iglesia, sin haber recibido un curso especializado de discipulado o algo como eso, sin haber tenido la oportunidad de asistir a una casa de estudios teológico. Comenzó a entender cosas profundas de la palabra de Dios tan solo por la lectura de la Biblia. Naturalmente el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en la situación de él muy especial, que no podría ir a una iglesia y reunirse y aprender. El Espíritu Santo lo comenzó a transformar con la palabra de Dios. Y esto se volvió evidente a las personas que estaban dentro de la prisión, sus compañeros, porque cada vez que les daban permiso para su recreo del día, para salir al patio a tomar sol, ya sus compañeros se daban cuenta que él de lo único que hablaba era de Jesucristo y de las cosas que estaban en la Biblia. Las autoridades de la prisión también notaron ese cambio. Y había en su país, en esos tiempos, una ley
para que si una persona por buena conducta podría ir restando años a su condena. Pero de una manera especial, el Congreso de su país hizo una ley justo por un poco de tiempo para personas como él, que habían demostrado de manera fehaciente, palpable para todos los internos y los que administraban la prisión, que él había sido cambiado. Podría tener libertad permanente. Y nuestro hermano fue uno de los pocos beneficiarios de salir de la prisión habiendo cometido graves delitos. Pero el Señor lo quiso afuera para servir a la gente con la predicación del mensaje del Evangelio. Y él siempre decía, yo no merezco estar con ustedes aquí. Él había disfrutado, había saboreado la gracia de Dios, porque está libre después de pensar que él iba a morir dentro de la prisión. Eso es la gracia de Dios. Cuando estamos viendo este pasaje en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9, nosotros tenemos que notar en el Nuevo Testamento que cuando hablamos de la gracia de Dios, por lo menos hay 5 maneras diferentes en que se habla de la gracia de Dios. Y en este primer pasaje leído, el apóstol Pablo se refiere a por lo menos 3 de esas 5 maneras en que la gracia de Dios aparece en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cuáles son esas 3 manifestaciones de la gracia de Dios, según el apóstol Pablo aquí lo menciona. Bueno, primero él en el 1 se presenta como apóstol de Jesucristo, y luego en el versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Les llama a los santificados en Cristo Jesús. Está refiriéndose a creyentes en Cristo Jesús. Está refiriéndose a personas que han sido transformadas por el poder de Cristo, que han sido lavadas por la sangre de Cristo y que hoy tienen como destino eterno el cielo. Se refiere a ellos y habla de un llamado, dice llamados a ser santos. En el versículo 9, allí en ese mismo capítulo dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Habla de un llamado. Este es el llamado a la salvación. Y aquí viene el primer aspecto en que la gracia de Dios es mencionada en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con la gracia de Dios para salvación. Los hermanos de Corinto fueron llamados santos. Pero si nosotros revisamos un poco en cómo era la vida de estos hermanos, y más adelante lo va a decir en esta misma epístola, había mucha inmoralidad en esa ciudad y se promocionaba la promiscuidad, pero también la homosexualidad. Y hermanos que ahora eran parte de la iglesia de Cristo Jesús, habían sido en su momento todo este tipo de personas y habían cometido todos estos pecados. Pero la gracia de Dios llegó a sus vidas, los salvó, los limpió y hoy se les llama santificados. Fueron llamados a esa comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Y para tener comunión con Jesucristo, no se puede tener comunión con Él si nosotros tenemos una vida llena de pecado. Es imposible tener comunión con alguien que es santo, 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 como el Señor Jesucristo, si mi vida personal no ha sido todavía transformada, no ha sido cambiada, si todavía no hemos sido perdonados de nuestros pecados, es imposible tener comunión con Él, porque Él es luz, y los que practican los pecados descritos no solo en 1 Corintios, sino en otras cartas del apóstol Pablo, se nos mencionan listas de pecados, desde idolatría, hechicería, desobediencia a los padres, falta de amor
natural, mentiras, borracheras, orgías y todas esas cosas que menciona varias partes del Nuevo Testamento, como Romanos capítulo 1, como el libro de Gálatas capítulo 5. En el libro de Efesios también hay una lista de pecados y pone en igual categoría el homicidio que la mentira. Es igual ante Dios de abominable el adulterio que el resentimiento. Todo pecado es sucio ante los ojos de Dios. No puede haber pecado ligero ante un Dios santo. Todos los pecados, por más insignificantes que nos parezcan a nosotros y que justificamos delante de Dios, esos pecados también nos separan de Él. Y el Señor Jesucristo nos llama, o por su Padre hemos sido llamados a la comunión con Él. Y Él está hablando de esto. Miren, la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Por la gracia de Dios hemos sido salvos. Y creo que el pasaje más emblemático que siempre compartimos cuando queremos decir que la gracia de Dios nos salva o que la salvación es por la gracia de Dios es Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos. Y en el versículo 9 enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no corresponde a una premiación para aquellos que se han mantenido santos toda su vida. ¿Quién de nosotros podría mantenerse intachable sin haber pecado una sola vez? Ninguno de nosotros puede hacer eso. Sin embargo, Dios habla de una vida eterna en el cielo. Y la clave aquí tiene que ver con una expresión que se repite una y otra vez en esta epístola de 1 Corintios. Es la expresión que aparece en el versículo 2. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Dice en Cristo Jesús. Cuando llegamos al versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esta expresión en Cristo se va a repetir una y otra vez en esta epístola y en otras epístolas del Nuevo Testamento. Esto obedece a una verdad absoluta que el Señor Jesucristo manifestó estando en la tierra. Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, son esas pequeñas ramitas de donde cuelga el racimo de uva. Pero yo soy la vid, yo soy el tronco principal y ustedes esas pequeñas ramitas que llevan todo el peso del fruto. Los pámpanos, dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, los pámpanos separados de la vid, separados del tronco principal, no pueden producir ningún fruto. Es más, si ese pámpano, si esa pequeña ramita es arrancada del tronco principal y se le deja caer a la tierra, ¿qué va a suceder? Pronto se va a secar, pronto se va a morir. De la misma forma, utilizando esa metáfora, el Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. No dice que separados de Él es poco lo que podemos lograr, dice separados de Él nada podemos hacer. Si hablamos de salvación del alma, si hablamos de la vida eterna, siempre se va a relacionar esa vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación solo es posible en Cristo Jesús. Está basada en Él. La salvación está guardada en Cristo Jesús, porque fue Él quien murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados. ¿Quién sino Él para poder darnos salvación y vida eterna? Si fue Él quien pagó en su cuerpo, recibió toda la paga de nuestros pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos disociar, no podemos separar
vida eterna, salvación del alma de Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12 nos dice esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. En ningún otro hay salvación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia no nos habla de corredentores, como si se tratase de una carrera de autos, donde se necesita un piloto y un copiloto. Jesucristo no necesita un copiloto. Él puede, si estamos utilizando la analogía de los autos de carrera, Él no necesita un copiloto que lo suplante en el caso de que Él no pueda pilotar. Él no necesita de otro. Él no necesita que alguien le ayude a salvar. La salvación está en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos. No es algo que nosotros podamos ganar. Y me parece que alguno piensa que la salvación te la tienes que ganar. Si yo preguntara en este momento a algunas personas que están allí en la calle, bueno, ahora no tenemos mucha gente en la calle, pero siempre que hemos hecho esta pregunta, le digo a alguien, ¿usted cree que si usted muere en este momento o el día de hoy, usted iría al cielo? Y las personas se quedan pensando y diciendo, bueno, no sé, veremos. Y yo pregunto, ¿cómo que veremos? ¿Veremos qué? Bueno, no se puede saber, me dice, veremos cuando estemos frente ante Dios. A ver, bueno, yo creo que he sido una buena persona, yo creo que he hecho el bien y sigo haciendo el bien, pero a veces uno falla, ¿no? Lo que están diciendo es, no estoy llevando la cuenta de mis buenas obras y de mis malas obras, no sé qué voy más hasta el momento. No sé si ya voy más buenas o voy más malas, así que se verá en ese momento. Y la gente a veces tiene la idea de que hay una gran balanza en el cielo y que de un lado se ponen las buenas obras y del otro lado las malas obras. Y veremos en ese día hacia dónde se inclina la balanza. Es como una sorpresa que nos aguarda. ¿Por qué están pensando eso? Porque piensan que la salvación va a ser como un reconocimiento al mérito. Así como alguien se podría ganar un diploma de primer puesto en una escuela. Bueno, todas estas notas del año le hacen merecedor al estudiante de este diploma. Y allí dice en el diploma, en honor al mérito. O sea, te lo has ganado. Es tu mérito personal. La salvación no es así. De hecho, yo ya he citado Romanos 6:23, donde dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. La salvación está ligada no tanto a un premio, no es un premio. La salvación es un regalo de Dios. Sí, está bien, puede ser un regalo, pero ¿a quién le va a dar su regalo? Yo supongo que a los que se portan bien. Bueno, allí es donde entra el término, la gracia de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo de este hermano que le cité del Paraguay? Él una y otra vez no se cansaba de decir, yo no merezco haber sido indultado, yo no merezco estar fuera de esa celda fría. Yo solo me merezco estar allí porque eso es lo que corresponde a mis actos. Pero por la gracia de Dios fui indultado. La gracia de Dios siempre está en conexión con el no merecimiento de la persona que recepciona su gracia. Si yo creo que me merezco la gracia de Dios, entonces la gracia dejó de llamarse gracia. Ya no es gracia. Es mi derecho que Dios me perdone. Es mi derecho que Dios me deje entrar al cielo. Es mi derecho que Dios me bendiga todos los días. No. No es nuestro derecho. No nos merecemos nada de eso. Dios nos da todo lo que nos da por gracia. Y la salvación está incluida dentro de todas estas cosas que se reciben por solo gracia. Solo gracia de Dios. Por eso es que se repita una y otra vez la expresión en Cristo Jesús. Si hoy somos llamados los hijos de Dios santos, ¿qué de santos tenemos?
No nos vamos a demorar ni 5 minutos en hacer una inspección, una búsqueda en nuestro interior. Y nuestra conciencia pronto nos va a decir que somos pecadores. Y no nos tenemos que demorar mucho para eso. Todos sabemos que no somos perfectos. Todos sabemos que fallamos una y otra vez. Todos sabemos las cosas malas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Pero si aún así Dios me quiere dar la vida eterna, la entrada al cielo, es porque ahí en medio está la gracia de Dios y esta salvación es posible en Cristo Jesús. Porque la salvación del alma está guardada en Cristo Jesús. Ahora puede ser que alguno de ustedes piense, bueno, yo estoy seguro que la salvación no es por obras, lo dice la Biblia, es solo un regalo de Dios. Pero debo mantenerla y debo portarme bien a lo largo de mi vida cristiana, porque si no Dios me puede quitar esa salvación. Entonces estamos pensando que la salvación es por obras, pero el mantener ese regalo de Dios depende ya de nosotros. Si eso fuese así, digamos que llegó el momento de partir de este mundo y llegar a la presencia de Dios en el cielo. ¿Por qué nos debería dejar entrar Dios al cielo? Bueno, Él va a mirar allí en el historial de nuestro perfil personal y va a decir, ok, muy bien, fulano de tal, creyó en Jesucristo para salvación, recibió la salvación por pura fe en Cristo. No confiando en sus obras, porque todas eran malas, pero confió más bien en la obra de Cristo en la cruz. Muy bien. Pero a ver cómo se ha portado a lo largo de su vida cristiana. Se ha portado bien. Entonces, que entre al cielo. Si pensamos de esa forma, finalmente, entonces, la entrada al cielo, ¿por qué es? Sigue siendo por buenas obras. Nos estaríamos contradiciendo. En todo esto es la gracia de Dios. Pero cuando llegamos allí más adelante, vemos que el apóstol Pablo está mencionando de la gracia de Dios también en el versículo 8. Dice, el cual os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que estábamos hablando hace un momento. Un día vamos a estar parados delante de Dios. ¿Y cómo nos vamos a parar delante de Él y ser irreprensibles y decir, no hay nada de lo cual me pueda acusar? ¿Por mérito propio? No hay forma. Siempre nos encontrarían algo de qué acusarnos, porque siempre estamos fallando, siempre estamos pecando. Pero si hay alguien que nos mantiene irreprensibles delante de en el día de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Ahora, en el versículo 3 hay un saludo de Pablo que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay 13 epístolas del apóstol Pablo donde él inicia su carta, su epístola, de esta forma, con este saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y no solamente en el saludo inicial, sino en la despedida de la carta. Ahí en 1 Corintios capítulo 16, que es el último capítulo de esta epístola, dice en el versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Así se despide, hablando de la gracia del Señor Jesucristo. Inicia su carta hablando de la gracia y termina su carta hablando de la gracia. Pablo, ¿por qué saluda siempre mencionando la gracia? Pablo, ¿por qué te despides mencionando la gracia? Ahora es interesante que cuando él saluda, mayormente asocia la gracia con la paz, porque dice gracia y paz. Y esto tiene que ver con la gracia de Dios como una fuente de fortaleza. Pablo desea que los creyentes en Cristo Jesús se sientan fortalecidos y entiendan que no es posible vivir la vida cristiana en paz si no es por la gracia de Dios. Y si vamos a estar fortalecidos en medio de las pruebas, en medio de las peores dificultades,
Si todavía vamos a atravesar todas ellas y al final de ese túnel oscuro vamos a salir a un tiempo diferente, un tiempo de bonanza y de tranquilidad, para contar nuestro testimonio de cómo el Señor nos acompañó en todo ese tiempo, solo será posible por la gracia de Dios que nos fortaleció a lo largo de ese tiempo difícil. Hay muchos creyentes que dicen, yo no sé, si a mí me sucediera algo como le sucedió a tal hermano, a tal pastor, a tal misionero, yo seguramente me muero. Yo no creo que pueda soportar. Y hemos sabido de hermanos, siervos de Dios, que han tenido que perder un hijo. Tenemos testimonios muy cercanos a nuestra provincia, de personas que han servido a Dios por muchos años, con fidelidad, junto a su familia, a veces como extranjeros en nuestro país, y perdieron a un hijo, ya grande, joven. Y uno piensa en ese momento que recibe la noticia, ¿cómo debe estar ese papá? ¿Cómo debe estar esa mamá? Si a mí me sucediera eso, no creo que soportaría. Ahora, ¿usted cree que este hermano, usted cree que ahora puede contar su testimonio porque él es más fuerte que muchos otros cristianos? Nunca sabremos de la gracia de Dios para esas circunstancias difíciles hasta que no estemos pasando por esas circunstancias difíciles. Ese misionero que tuvo que llegar a ver que su hijo ya había fallecido en un hospital, porque tuvo que viajar varias horas en un avión, para no poder despedirse de él. ¿Usted cree que hoy está estable y que puede seguir sirviendo al Señor con gozo en su corazón? ¿Cómo lo hubiese logrado sin la gracia de Dios en su vida? La gracia de Dios nos fortalece. Es de esto de lo cual el apóstol Pablo comenta en la segunda epístola de Corintios, cuando él dice casi al final del libro, que yo tengo este aguijón en mi carne, que Satanás ha enviado un mensajero para que me abofetee con este aguijón, con esta situación que me incomoda. Quisiera no tener este aguijón. Y sobre lo cual dice, 3 veces le he pedido a Dios que me libre de este aguijón, y Dios no me ha librado del aguijón. Por el contrario, me ha respondido, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tuvo que aprender, aún como apóstol, tuvo que aprender que muchas veces oramos por algo, pedimos a Dios que nos responda con un sí, que quite esta situación difícil de nuestra vida. Y Dios no lo va a hacer, no lo va a hacer y no lo va a hacer. Y decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me sana de esta enfermedad? ¿Por qué Dios no cambia esta situación difícil en mi familia? Porque si Dios quita esa situación difícil de tu vida, nunca degustarías de la gracia de Dios. Nunca entenderías lo que es la fortaleza de Dios para los momentos más críticos que un ser humano pueda pasar. Y Pablo dice, bueno, Dios no me ha quitado este aguijón, me lo va a seguir dejando. Y parece que voy a morir con esto. Pero a cambio, Dios me ha dado su gracia. Así que, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque allí reposa sobre mí el poder de Cristo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la gracia de Dios, en muchos casos, ese término gracia está asociado no a la salvación del alma, no asociado a la vida eterna en el cielo, sino está asociado a una fortaleza espiritual
inexplicable, sobrenatural, que va más allá de la comprensión humana. Es una fortaleza interna que nos ayuda a sobrellevar esa situación que años atrás yo pensaba que si yo pasaba por esto me destruía. Pero ahora es increíble cómo no me está destruyendo. Más bien me siento fuerte en todo este tiempo difícil. ¿Qué es eso? ¿Su habilidad? ¿Su conocimiento de la vida? ¿Su experiencia en la vida? No. Eso es la gracia de Dios fortaleciéndole. Y gracias a Dios por esa gracia que Dios pone en nuestras vidas. Porque si no, las pruebas nos destruirían. Pero gracias a Dios que su gracia nos va a acompañar todo lo que dure nuestro peregrinar en esta tierra hasta que nos encontremos cara a cara con Él en el cielo. Esa gracia prometida a aquellos que están en Cristo Jesús, para gozar de los beneficios de la gracia de Dios, fortaleciéndonos en los momentos más oscuros de la vida. Para recibir ese beneficio hay que estar en Cristo Jesús. Haber entregado nuestra confianza a Él, haber depositado nuestra fe en Él y permanecer en la comunión con Él para poder disfrutar de esa gracia que fortalece a lo largo de la vida. Algunos compañeros quizá de estudios, promociones que uno ha tenido, con quienes ha estudiado y de pronto uno se encuentra con ellos o saben de alguna situación difícil que uno está viviendo y escriben y dicen ellos, la verdad te admiro. Esa fortaleza que tienes. Yo sé todo lo que estás viviendo. Yo sé lo último que me he enterado de lo que estás pasando. ¿Cómo es posible que todavía parece que no se te borra la sonrisa del rostro? Parece que todavía sigues feliz con todo lo que te pasa. Yo quisiera tu fortaleza. Porque nosotros también estamos viviendo alguna situación aquí en casa. Pero estamos por el suelo, con los ánimos caídos. Y no sabemos cómo vamos a atravesar toda esta situación. Y de pronto este amigo que no está en Cristo Jesús piensa que nos debe admirar. Piensa que nosotros somos los superhombres, los Iron Man. No, nosotros no somos de hierro, no somos de acero. Pero entonces se da la oportunidad para decirle, no soy yo en realidad. No tienes que admirarme a mí, porque hasta yo mismo no me explico cómo es que estoy viviendo y estoy fortalecido en todo este tiempo. Yo creo que es la gracia de Dios en mi vida, pero porque estoy en Cristo Jesús. Te invito también a ti a estar en Cristo Jesús, para que entonces experimentes de esta fortaleza sobrenatural que estoy experimentando de pura gracia. No me admires a mí, admira al Cristo de la cruz. Yo puse mi confianza en Él y Él me fortalece. No solo me ha dado vida eterna, no solo me ha dado la seguridad de estar con Él en su presencia en el cielo un día, sino que ha prometido para mí no dejarme, no abandonarme, estar a mi lado todo el tiempo y sostenerme con su mano derecha. Su diestra me sostiene. Y he aprendido en mi vida, de manera vivencial, lo que el apóstol Pedro dijo sobre el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Ese Dios de toda gracia es el que vive en mí y no te puedo explicar cómo es que cuando soy débil entonces soy fuerte. No te puedo explicar cómo es que cuando me pasan las cosas más inauditas, más increíbles, las cosas más difíciles que jamás pensé que iba a vivir, no te puedo explicar
en términos humanos, no te puedo dar una fórmula, no te puedo decir este es mi secreto. Lo único que te puedo decir es que estoy en Cristo Jesús, Él me fortalece. Y puedo atravesar todas estas situaciones difíciles porque todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. ¿Qué es eso sino la gracia de Dios? Es la gracia de Dios. No es el creyente en Cristo Jesús que se lo merece. No es el creyente en Cristo Jesús que se debe llevar la gloria de que Él es un ser superior, con una fortaleza admirable. No, nosotros todos somos de barro. Nos resquebrajamos, nos dolemos. El dolor que vive la gente sin Cristo es el mismo dolor que vivimos. Lloramos igual cuando perdemos a un ser querido. Nos preocupamos igual cuando un ser querido está en el hospital. Todo es igual, salvo una diferencia. La gracia de Dios en nuestras vidas para fortalecernos. Una gracia que no merezco. Una gracia que no me la he ganado, ni nunca podré pagar. Es el favor inmerecido de Dios, dándome su fortaleza. Este es otro término para la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Uno tiene que ver gracia de Dios para salvación, otro tiene que ver gracia de Dios para la fortaleza. Pero también hay otra gracia de Dios que vemos aquí en el versículo 4 al versículo 7 de 1 Corintios. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. El apóstol está agradeciendo por los hermanos de Corinto. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En esta sección, el apóstol Pablo está hablando de la gracia de Dios respecto a los dones espirituales. Porque los dones espirituales son dones de gracia. Es así como se llaman. Son dones de gracia. De hecho, la palabra don, refiriéndonos al don espiritual, y respecto a esto el apóstol Pablo va a hablar más en esta epístola, más adelante en el capítulo 12, va a hablar de los dones como el don de evangelista, don de maestro, los que tienen don de dar, el que tiene don de misericordia, el que tiene... Y menciona toda una lista de dones. Cuando en ese contexto se habla la palabra don, es interesante que la palabra allí en el griego, la palabra original en el griego del Nuevo Testamento, es la palabra carisma, que se traduce don, cuando se habla de don espiritual, pero también carisma tiene que ver con la gracia de Dios que hemos recibido para la salvación. No merecemos. Los dones espirituales que tenemos, no los merecemos. Dios nos ha querido dar en su soberanía el día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el día que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo para salvación, en ese mismo día recibimos por lo menos un don espiritual. Por lo menos uno. ¿Y para qué sirve el haber recibido ese don? Para confirmar de que realmente hemos sido salvados, de que realmente tenemos vida eterna. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el día cuando Él venga por segunda vez a llevar a su iglesia. Pero ya en el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto de primera comunión, confirmación, miren, según la Biblia nos enseña de esta forma. ¿Cuál es la primera comunión? Bueno, el día que recibimos a Cristo, no teníamos comunión con Dios. Y por haber recibido a Cristo, por primera vez experimentamos de esa comunión con Él. Ahora, esa primera comunión se vuelve en el cristiano una permanente comunión, no es solo una primera, es una constante comunión. Pero, ¿y cuándo me voy a confirmar? ¿Cuándo te vas a confirmar? Tú no necesitas confirmarte.
Lo que necesitas es que Dios te confirme a ti. Bueno, ya está bien que sea al revés, pero ¿dónde me apunto? En ningún lugar. Porque el día que recibiste a Jesucristo, ese día recibiste también un don espiritual. Y esto trae la confirmación de que realmente eres hijo de Dios. Por eso cuando alguien ha recibido recién a Cristo y tiene una semana en la iglesia, y me refiero a iglesia no a un lugar, ¿ok? Me refiero de iglesia al grupo de creyentes en Cristo Jesús invisible, el cuerpo invisible de Cristo en el mundo. Cuando llega a ser parte de este cuerpo invisible, pronto te das cuenta. Quizá después de una semana no se puede notar. A algunos se les nota muy rápido, a la segunda semana, a la tercera semana. Pero en algún momento se va a notar un don espiritual en esta persona. Es una capacidad sobrenatural para ejercitar uno de los aspectos mencionados en 1 Corintios capítulo 12. El que tiene don de evangelista pues va a tener una capacidad sobrenatural para compartir, para transmitir el evangelio de Dios a los perdidos. Y la gente va a creer en él. Bueno, no en él, estoy refiriéndome en Cristo. Va a creer a Cristo, en el mensaje que el evangelista está compartiendo, que es Cristo. Y de pronto la gente va a comenzar a recibir a Cristo. Y si te paras al lado de un evangelista, piensas, pero ¿qué de extraordinario está compartiendo? Está compartiendo unos versículos sencillos. Dios está utilizando al evangelista que tiene una pasión para compartir el evangelio y que realmente lo dice en palabras tan sencillas y dice versículos tan conocidos y la persona ya está recibiendo a Cristo. Te das cuenta que es algo sobrenatural que está sucediendo en este creyente en el momento de compartir el mensaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? El poder de Dios se está manifestando a través de esa persona, a través de su don de evangelista. Cuando yo veo a alguien que está haciendo eso, no podría dudar de que este hermano que está compartiendo el mensaje de esa forma y hay resultados, la gente le escucha, la gente comprende el mensaje, no podría dudar de su salvación. Me ha quedado confirmado que este hermano, esta hermana, es un hijo de Dios. ¿Qué lo confirma? El ejercicio de su don. No podría tener ese don si no fuese hijo de Dios. Entonces, ¿te dan cuenta? El apóstol Pablo cuando dice que por medio de esos dones ustedes han sido confirmados en Cristo Jesús. Y dice, hermanos, a ustedes no les falta ningún don. La iglesia en Corinto era una iglesia muy privilegiada, porque en esa iglesia había todo tipo de dones. Una iglesia muy bendecida. Uno quería conocer esa iglesia. Allí había todos los dones. Y era muy enriquecedor estar allí. Ahora, el tener un don espiritual, si bien confirma la salvación, no confirma la madurez espiritual. Puede uno tener un don espiritual, pero uno podría estar no creciendo espiritualmente, podría estar inmaduro espiritualmente, y podría estar actuando de una manera que ni siquiera es de hijo de Dios. De esto vamos a aprender un poco más en esta epístola más adelante. Los hermanos de Corinto, la característica de esta iglesia era que una iglesia pareciera que no hubiesen recibido a Cristo. En la siguiente sección nomás vamos a ver el primer problema que hay en esa iglesia, que es un problema de división entre los hermanos. Sin embargo, tenían dones que parecían espectaculares, pero eran muy inmaduros en su vida espiritual. Nosotros queremos ser de los creyentes que ejercitan sus dones, pero a la misma vez vamos caminando de la mano del Señor, creciendo espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor, en la madurez espiritual. Y para finalizar esto de la gracia de Dios en relación a los dones espirituales, ¿por qué seguimos pensando que es la gracia de Dios? Porque si Dios dijera en su palabra que el don espiritual solo lo va a tener el que es maduro espiritualmente, entonces habría muchos hermanos que no tendrían ningún don. Y los hermanos de Corinto son el ejemplo de que obrando de una manera inmadura espiritualmente, tenían dones, muchos dones. ¿Y entonces por qué lo tenían?
porque una vez más era la gracia de Dios dándole ese don. Por eso es que si usted tiene don de evangelista, si usted tiene don de misericordia, usted tiene don de enseñanza, usted tiene don de presidir, si usted tiene el don de dar, no se puede jactar por ninguno de esos dones que usted tiene. Este hermano, del cual les hablaba al inicio, que había sido indultado por pura gracia, y que el Congreso de su país había hecho una ley casi propia para él y unos cuantos más, que duró solo un poco de tiempo. Fue Dios que utilizó esto para traerle a libertad al hermano. Ahora este hermano, en el tiempo en que lo conocimos, ¿cómo era que él nos llevaba a la prisión y nos organizaba el evento de la presentación musical del coro allí? Porque él tenía mucha influencia dentro del penal. Porque en un momento de su vida, él dijo, si bien ahora estoy libre, no quiero estar afuera, quiero estar adentro de la prisión. No porque necesite estar, ya no necesito estar, pero quiero estar aquí para servir a las personas que como yo estaba esclavo del pecado, ellos todavía están. Quiero compartirles del amor de Cristo. Y él voluntariamente ofreció su tiempo dentro del penal para compartir el mensaje del Evangelio y para encargarse de otras cosas. Simplemente se puso a disposición para ayudar en lo que sea, con tal que le den la oportunidad de compartir de la palabra de Dios a sus antiguos compañeros. Tanta fue su reputación tan buena, su testimonio en Cristo Jesús, que cuando nosotros lo conocimos, él era capellán de la prisión. Él era la persona encargada de la vida espiritual de todos los internos. Cuando la gracia de Dios viene a tu vida, te va a hacer ver la vida de otra manera, que vas a querer servir a los otros, porque has entendido que la gracia de Dios se ha manifestado a tu vida cuando no lo merecías. Ahora quieres servir a otros por amor, por disposición a Dios y a tus semejantes. Espero que eso sea lo que se produzca en usted después de haber meditado en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, en esta primera sección del libro de 1 Corintios.